Quisiera por favor que fueran conmigo en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 12. Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La semana pasada iniciamos una serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte, considerando algunos aspectos generales de este pasaje que son indispensables para su correcta interpretación. Como vimos en nuestro sermón anterior, es peligroso ir directamente a los detalles sin tomar en consideración la enseñanza global. Debemos ir de lo general a lo particular, porque de lo contrario corremos el peligro de caer en un desbalance de la verdad. Y una verdad desbalanceada ya dejó de ser verdad en el mejor sentido de ese término. Habiendo considerado entonces esas generalidades del Sermón del Monte, hoy queremos introducirnos en la primera parte, o si quieren un lenguaje más homilético, en el primer punto, el primer encabezado del sermón de nuestro Señor, el pasaje que conocemos como las bienaventuranzas, que acabamos de leer en los versículos 3 hasta el versículo 12 del capítulo 5. Como muchos de ustedes saben, la palabra bienaventurado significa sencillamente feliz, pleno, dichoso, satisfecho. Esta expresión describe una persona que ha llegado a conocer por su experiencia lo que el puritano Jeremiah Burroughs llama la extraña joya del contentamiento cristiano. Una persona bienaventurado ha conocido eso. Es una persona feliz, plena, satisfecha. Así que Cristo lo que nos está diciendo aquí en este texto en su calidad de Mesías es que una de las características que poseen los ciudadanos de su reino es que conocen esa bienaventuranza, esa felicidad. Los cristianos poseen el carácter descrito aquí y por eso son bienaventurados. Debemos recordar una vez más que Cristo no nos está enseñando aquí cómo podemos llegar a ser cristianos. Hermanos, esto es importante y amigos que nos visitan. Cristo no nos está enseñando en este texto cómo podemos llegar a ser cristianos. Esa no es la enseñanza del Sermón del Monte, ese no es el mensaje esencial del Evangelio. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nos dice: haz esto y serás salvo. Haz esto y vivirás. El mensaje del Nuevo Testamento es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En una ocasión los judíos en Juan capítulo 6 preguntaron al Señor: ¿qué debemos hacer? Noten la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? He aquí el problema primario del hombre natural para entender y aceptar el mensaje del Evangelio. El hombre natural no puede concebir que este asunto es por gracia. Él desea hacer algo. El hombre natural es pretencioso. Se le ha hablado tanto de sus capacidades innatas que él ciertamente ha llegado a creer
que posee la capacidad para vivir una vida agradable a Dios en sus propias fuerzas. ¿Qué debemos hacer?, preguntan estos judíos. Y Cristo responde en el capítulo 6 de Juan, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. He aquí una respuesta humillante para el orgullo del hombre. Ellos preguntaron por obras en plural. ¿Cuáles son las obras que debemos poner en práctica? Pero Cristo responde en singular. Hay una sola cosa que se requiere, que creáis en mí. Y eso no es obra de hombre, es obra de Dios. He aquí la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esa es la enseñanza que encontramos a todo lo largo del Nuevo Testamento. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. Es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que el Sermón del Monte no nos está enseñando un camino de salvación por obras. Cristo no nos está diciendo allí, hagan esto y serán cristianos. Su mensaje es, si sois cristianos, debéis vivir así. Estas son las características de los ciudadanos de mi reino. Y por tener esas características, mis súbditos son bienaventurados. La primera cosa que menciona el Señor en su sermón es el estado de bienaventuranza que caracteriza a los suyos. Y eso es interesante, hermanos. La última palabra que aparece en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, versículo 6, es la palabra maldición. La primera palabra que menciona Cristo en su mensaje mesiánico es bienaventurados. Aquel era un ministerio de condenación. Cristo es ministro de un nuevo pacto, sustentado con mejores promesas. 9 veces en tan solo 9 versículos, el Señor dice, bienaventurados, bienaventurados, y añadiendo en el versículo 12, gozaos y alegraos. Eso no significa, como veremos en un momento, que los cristianos son personas ajenas a la tristeza y a las experiencias dolorosas que abaten a todos los seres humanos, cristianos o no. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña tal cosa. No obstante, en ese sermón encontramos a Cristo hablando de los suyos, hablando a los suyos acerca de la bienaventuranza que ha de caracterizar a los ciudadanos de su reino. ¿Y qué podemos aprender de este texto como un todo acerca de la verdadera bienaventuranza o de la verdadera felicidad? Noten que una vez más iremos de lo general a lo particular. Lo que queremos ver en el día de hoy no son todas las bienaventuranzas cada una por separado. Queremos extraer de este texto 4 enseñanzas que se desprenden del texto global, del texto general acerca de la verdadera felicidad. Y la primera enseñanza que podemos derivar del sermón de las bienaventuranzas es esta: es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. La primera enseñanza que extraemos del sermón en sentido general es que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. Es en verdad sorprendente que Cristo haya iniciado su sermón hablando de la verdadera felicidad. Bienaventurados, bienaventurados. No hay que ser muy observador ni muy agudo para darse cuenta de que el mundo en que vivimos está plagado de problemas. Solamente hay que dar una ojeada superficial a los periódicos y a las noticias y nos convenceremos rápidamente que este mundo está muy lejos de ser un paraíso. No hay un lugar en todo este planeta Tierra que no esté recibiendo de un modo u otro los embates del pecado y la maldad del hombre. En esta mañana tenemos algunos visitantes de los Estados Unidos y por lo tanto ellos han de saber lo que yo voy a decir. Muchos dominicanos sueñan con llegar a los Estados Unidos. Se van hasta en Yola por llegar allí, porque ellos entienden que sus problemas radican en este país. Si tan solo pudieran cambiar de ambiente, si tan solo pudieran irse de aquí, sus problemas terminarían, sobre todo si pueden llegar al Shangri-La,
los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, amigos, no hay un solo lugar en este planeta Tierra que no esté maldito por causa del pecado del hombre. Un solo lugar en el mundo entero. Pero debemos saber que eso no siempre fue así. Dios creó al hombre con la capacidad de ser feliz y lo colocó en un lugar, en una situación especial donde su felicidad estaba totalmente garantizada. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y una de las características que posee nuestro Dios es que Él es bienaventurado. Las Escrituras nos hablan de Dios como el bendito, aquel que es inmutablemente feliz, aquel que es inmutablemente dichoso, pleno, feliz, autosatisfecho, bienaventurado. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios, con la capacidad y con el anhelo de vivir una vida feliz. También nos dice la Escritura que ese hombre originalmente fue colocado en el huerto del Edén, una palabra hebrea que significa delicia, un jardín lleno de deleites, donde no había carencia de nada que el hombre necesitara. Allí podía disfrutar Adán y Eva de la comunión con Dios, del amor del uno por el otro como marido y mujer, y aún de cosas materiales que Dios había creado para su deleite y satisfacción. He ahí en breves palabras una descripción de lo que era la vida de nuestros padres originalmente. Pero sabemos que esa no es toda la historia. Algo sucedió en ese lugar que trastornó por completo la existencia del hombre sobre la tierra. Nuestros primeros padres fueron tentados, fueron llevados a pensar. Escuchen esto, hermanos, porque el diablo no ha cambiado su técnica. Nuestros primeros padres fueron llevados a pensar que Dios no les había dicho toda la verdad, que aún había un nivel más alto de felicidad que ellos no conocían y que sólo podrían alcanzar si se independizaban de Dios. Satanás sabía que el hombre sólo podía ser feliz mientras se mantuviera cerca de Dios y en obediencia a Él. El hombre sería feliz siempre y cuando Dios continuara siendo su porción, siempre y cuando continuara rigiendo su vida por la norma revelada por Dios en su palabra. Así que solo una cosa podía destruir la felicidad del hombre, el pecado. Y eso fue precisamente lo que Satanás introdujo en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo nos advirtió que Satanás es un homicida y un engañador. Su propósito primario es destruir al hombre por medio del engaño. Sedujo a nuestros primeros padres prometiéndoles una supuesta libertad que ellos no conocían. ¿Cuál era esa libertad? El ser libre de Dios. Recuerdo hace muchos años, cuando era todavía inconverso, leí una obra de aquel famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Y en esa obra alguien decía, hablando en representación de Dios, el hombre es libre de mí, el hombre es libre de mí, él puede hacer lo que quiera. Y Dios decía en aquel momento, pero no se lo digan al hombre, porque le pegarían fuego a los cuatro costados de mi palacio. Diciendo en otras palabras, el hombre es libre, pero él no lo sabe. Sí, el hombre es libre de Dios cuando cayó en pecado. Lo que el diablo no le dijo al hombre es que ser libre de Dios era ser esclavo del pecado, era ser esclavo del diablo y era ser esclavo de sus propias pasiones. El diablo no le dijo toda la verdad. Pero noten algo importante, El hombre pecó y con el pecado todo quedó trastornado, excepto una cosa. La capacidad del hombre de ser feliz y su anhelo de llegar a serlo. El hombre perdió su felicidad, pero el pecado no destruyó la capacidad que hay en el hombre para ser feliz, porque todavía seguimos siendo a la imagen de Dios. Una imagen trastornada, es cierto, pero somos hechos a la imagen de Dios. El hombre desea ser feliz. Como alguien ha dicho, la felicidad es el blanco al que todas las personas apuntan. Y aun cuando las experiencias nos enseñan que este mundo está lleno de dolor, lleno de miseria, lleno de angustia, aún así tenemos esperanza de alcanzar algún día la felicidad. El soltero cree que la alcanzará cuando se case. El pobre cree que la alcanzará cuando sea rico.
Cada persona tiene la esperanza de alguna manera de llegar a ser feliz. Y lo que Cristo nos dice en el Sermón del Monte es que ciertamente eso es posible. Que ciertamente eso es posible. En este mundo miserable, en este mundo maldito por el pecado, viven personas a quienes Cristo llama bienaventurados. No se trata de un sueño imposible, inalcanzable. Estas personas tienen una correcta perspectiva de la vida, una correcta relación con Dios y por lo tanto disfrutan de algo que el mundo no conoce. El mundo no conoce esto. No son personas escapistas, ni tampoco ligeros en su evaluación de los dolores y angustias de esta vida presente, no, pero son bienaventurados. No son felices en el sentido o a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y eso nos lleva de la mano a nuestra segunda enseñanza general. Las bienaventuranzas nos enseñan que la felicidad es posible en este mundo caído. En segundo lugar, las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañosa es la apariencia del mundo. Las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañosa es la apariencia del mundo. Ninguna de las cosas que Cristo menciona en las bienaventuranzas apelan a nuestro concepto carnal de felicidad. El mensaje que el mundo nos ha vendido es totalmente contrario al mensaje de Cristo. El mundo dice, bienaventurados los que han alcanzado riquezas y prestigio. Bienaventurados los que han llegado a ser alguien, los que poseen la determinación de obtener lo que desean, cuando lo desean y cómo lo desean. Bienaventurados los que no permiten que nadie los pise, que nadie les pase por encima. Bienaventurados los que saben hacer valer sus derechos. Ese es el mensaje que el mundo nos da. Pero Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Una cosa es clara, los dos mensajes no pueden ser verdaderos, porque son mutuamente exclusivos, se excluyen el uno al otro. Aceptar el mensaje del mundo es llamar a Cristo mentiroso. Aceptar el mensaje de Cristo es un rechazo abierto y total a lo que el mundo proclama y enseña. Las palabras de Cristo en el Sermón del Monte son realmente demoledoras. Cada una de las cosas que el mundo exalta, Cristo las llama a juicio y las encuentra culpables. El mensaje de las bienaventuranzas es tan simple como esto. Nunca podréis encontrar la felicidad en las cosas que este mundo ofrece. Eso es todo lo que nos enseña Cristo aquí. Los ofrecimientos del mundo son la carnada del diablo. Él conoce al ser humano y sabe que tenemos la capacidad y el anhelo de ser felices. Por tanto, lo que Él hace es capitalizar nuestros deseos para llevarnos cada vez más lejos de Dios, quien es la fuente de toda felicidad. Amigo, no lo olvides. Satanás es un homicida y un destructor, y ha creado todo un entinglado engañoso por medio del cual intenta destruir tu vida. A través de las riquezas, de la popularidad, de los placeres sensuales, pero todo eso no es más que una carnada que oculta un gancho agudo y peligroso por medio del cual te llevará a la destrucción. Algunas pocas veces en mi vida he tenido el placer de ir a pescar. Y realmente es algo placentero ir de pesca. Cuando se hace con una carnada, se escoge algo que resulte apetitoso para los peces y allí se oculta el anzuelo. Así que al echar la carnada en el agua, nuestro propósito no es alimentar a los peces. Ese no es el propósito del pescador. Nuestro propósito es tenerlos listos para nuestra próxima cena. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer contigo. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer contigo. Y él lo hace apelando a aquellas cosas que son apetitosas para tus sentidos carnales. Si las palabras de Cristo son verdaderas en las bienaventuranzas, entonces nos han estado engañando.
Hermanos, nos han estado engañando a través de la televisión, a través del periódico, a través de la radio, a través de las revistas, a través del cine. Nos han estado engañando. Todo lo que el mundo ofrece es una ilusión, es un engaño. Si alguna vez hubo un hombre que hubiese podido alcanzar la felicidad a través de las cosas que este mundo ofrece, ese fue Salomón. Quizás como ningún otro hombre en la historia de la humanidad, este pudo alcanzar todo lo que el mundo considera como un prerequisito para ser feliz. El mundo dice, si tú tienes riquezas, cosas de placeres, tienes fama y prestigio, tienes que estar loco para no ser feliz. Bueno, Salomón disfrutó de todo eso. En primer lugar, pertenecía a la nobleza. Era hijo del rey David y por lo tanto pertenecía a la línea real a través de la cual vendría el Cristo, el Mesías, la línea real más noble que alguna vez haya existido. En segundo lugar, era inmensamente rico, inmensamente rico. Nos dice la Escritura que en la época de Salomón la plata era tan común como las piedras. Nadie apreciaba la plata. Y su palacio real era tan majestuoso que probablemente no ha existido otro igual. En tercer lugar, era inteligente, muy inteligente. Su sabiduría era tan admirada que en su tiempo los reyes y los príncipes venían a escuchar a Salomón hablando. Y en cuarto lugar, disfrutó de los placeres sensuales como probablemente pocos han podido hacerlo. Mientras estuvo alejado de Dios, no negó este hombre a sus ojos nada que desearan. Lo tenía todo: casas, caballos, sirvientes, músicos, viñedos, estanques con peces, jardines, y por si todo eso fuera poco, 1000 mujeres. 1000 mujeres. Si las normas del mundo fuesen correctas, Salomón debió haber sido un hombre extraordinariamente feliz. ¿Saben cuál fue la conclusión de este hombre cuando llegó al final de su vida? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Salomón entendió por la experiencia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. ¿Saben cuál es el problema? Que las cosas materiales no pueden tocar el alma, porque el alma es espiritual. Es tan simple como eso. No puedes llenar una necesidad espiritual con algo material. Eso es imposible, son cosas incompatibles. Nunca llenarás tu vacío comprando un auto nuevo, o mudándote de casa, o irte a vivir a los Estados Unidos, o destruyendo tu matrimonio y casándote con otra persona para comenzar otra vez. Eso no trabaja, porque tu necesidad es espiritual. Vamos a explicarlo a la inversa, y tal vez es más fácil entenderlo. Es la 1 de la tarde, y tienes un hambre atroz. ¿Qué se supone que debes hacer? ¿Saciar el hambre escuchando un buen sermón? ¿O viendo y contemplando un cuadro hermoso? No, lo que debes hacer es comer. Los buenos sermones no quitan el hambre, ni tampoco los paisajes hermosos. Pueden entretenerte y hacerte olvidar que tienes hambre, pero no van a saciar el vacío que tienes en el estómago, porque ese vacío es físico y solo puede ser llenado con algo físico, en este caso los alimentos. Bueno, pues lo mismo sucede con el vacío que tenemos en el alma. Ese vacío es espiritual. Ninguna cosa de este mundo logrará llenarlo. El mundo dice que puede, pero eso no es más que una apariencia engañosa, una ilusión, una pretensión diabólica. Ni las riquezas, ni la fama, ni los placeres sensuales pueden dar al hombre la satisfacción que prometen. ¿Alguna vez han leído la historia de los hombres ricos de nuestra generación, de esos grandes actores y actrices de Hollywood? Los actores de Hollywood son el prototipo del éxito de acuerdo a lo que el mundo promete. Famosos, ricos, y se dan todos los gustos habidos y por haber sin que nadie los moleste. Lean sus vidas y verán que son probablemente las personas más desgraciadas que existen en este planeta. Vean cómo mueren
Vean cómo viven al final de sus vidas cuando el glamour pasa y su rostro comienza a arrugarse y comienzan a perder la fama y el prestigio de que disfrutaron cuando eran jóvenes. Y ustedes verán que sus vidas son malditas. Son unos desgraciados. Son exitosos a los ojos del mundo, pero no olviden que eso es mera apariencia. Eso no es más que el departamento de publicidad del diablo, que introducen en nuestra mente a través de la televisión, de la radio, los periódicos, y que muchos padres insensatos permiten que sus hijos se enfrenten solos a esas cosas sin su supervisión. Es una insensatez dejar que nuestros hijos merodeen solos por el departamento de publicidad del infierno. Hay que ser muy necio para hacer eso. Cuidado, hermanos, cuidado, porque nos están engañando. Vivimos en un mundo engañoso y seductor. Y si algo nos enseñan las bienaventuranzas, es que nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos, los que lloran, los misericordiosos, aun los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero en tercer lugar, también aprendemos de las bienaventuranzas que la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él y en obediencia a sus preceptos. Las bienaventuranzas como un todo nos enseñan que la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él y en obediencia a sus preceptos. Tanto la primera como la última bienaventuranza concluyen con las mismas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la razón primordial por la cual las personas descritas en este pasaje son felices, porque pertenecen a ese reino. En una ocasión el Señor Jesucristo envió a un grupo de 70 personas a predicar el Evangelio. Y al volver estas personas estaban eufóricas porque vieron que los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo aprovechó esta oportunidad para darles una perspectiva correcta a los suyos acerca de la verdadera felicidad. Lucas 10:20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. He ahí la razón primordial de vuestro gozo. Pertenecéis al reino de los cielos. ¿Y qué es esto del reino de los cielos? ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló de este reino? Bueno, debo advertir que no es mi interés en esta mañana entrar en una discusión teológica profunda de esta expresión. Así que me limitaré a dar una definición bien simple. El reino de los cielos es la esfera en que Cristo ejerce su gobierno como Rey Mesías sobre su pueblo. Se trata de una realidad presente, pero que tendrá su consumación perfecta en el futuro. Es presente y es futuro. Es lo que algunos teólogos llaman el ya y todavía no del reino. Ya estamos en el reino, pero todavía no hemos llegado a su consumación final. No hemos llegado a su consumación perfecta, pero estamos en el reino en muchos sentidos. Cristo es ahora rey sobre su pueblo, aquí y ahora. Al escribir su carta a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo da gracias porque nosotros los creyentes hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:12. No que seremos llevados, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Vivimos aún aquí en este planeta, pero no somos de aquí. Respetamos a las autoridades civiles que Dios ha puesto en el mundo, pero nuestra autoridad suprema es Cristo, el único amo, dueño y gobernador de nuestras conciencias. Pero ¿saben una cosa? En eso precisamente consiste nuestra felicidad, en el hecho de que Cristo nos gobierna.
Los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, porque han sido librados de la esclavitud del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora no viven para sí mismos, viven para la gloria de Dios y consecuentemente se deleitan en Él. Ese es el testimonio que encontramos vez tras vez en las Escrituras. ¿Recuerdan el contenido del Salmo 1, los versículos 1 al 3? Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurados porque en la ley de Jehová tienen su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. ¿Cómo serán esos hombres? Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que ese hombre hace prospera. Bienaventurados. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué nos dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 25? Que aquellos que miran atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, bienaventurados serán en todo lo que hacen. El Señor dijo en una ocasión: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ¿saben qué? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero pastor, yo no encuentro ese descanso, mi alma está atribulada. Cada vez que voy al médico me dice que estoy en una tensión terrible, ¿qué debo hacer? Bueno, una de dos: o no te has puesto el yugo de Cristo y estás viviendo a tus propias expensas, o tienes el yugo de Cristo puesto sobre la cabeza y quieres escapar de él y te estás ahorcando. Porque Cristo dijo: si llevas mi yugo, encontrarás descanso para tu alma. Una cosa es requisito de la otra. El que tiene el yugo de Cristo ha encontrado descanso para su alma. El que no ha encontrado descanso para su alma no conoce el yugo de Cristo. Llevad mi yugo, dice el Señor, y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Saben lo que es un yugo? Es algo que nos ata a Cristo de tal manera que no tenemos más opción que ir por donde Él va. Los que se han puesto ese yugo han encontrado descanso para sus almas. La verdadera felicidad no consiste en la ausencia de problemas. La verdadera felicidad no depende de un buen matrimonio. La verdadera felicidad no depende de las riquezas. La verdadera felicidad no depende de la salud. La verdadera felicidad no depende de la circunstancia. La verdadera felicidad es un asunto del corazón, es un asunto interno. Los hombres y las mujeres a quienes Cristo llama bienaventurados en este texto lloran por su condición, son pobres en espíritu, padecen persecución por causa de la justicia, pero son bienaventurados. Pero son bienaventurados. Es extraño esto, pero son bienaventurados. El Señor dijo a sus discípulos unos momentos antes de su arresto: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Pero hermanos, escuchen estas palabras, grábenla en su corazón y subráyenla: nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16, 22. Se gozará vuestro corazón y nadie, nada absolutamente os quitará vuestro gozo. No podrán hacerlo, dice Cristo, porque vuestro gozo no es circunstancial, vuestro gozo no es externo, puede ser experimentado aún en medio del más profundo dolor. Es el gozo de saber que Dios está en control, es el gozo de saber que todo esto tiene un propósito. Hermanos, Cristo es nuestro Rey, y no solamente para dar órdenes, sino también para cuidar y proteger a sus súbditos. Él es nuestro Rey, y allí está nuestra dicha. Alguien decía que la gloria de un rey depende del bienestar de sus súbditos. Cuando vamos a un país pobre, carente de muchas cosas básicas, eso desdice mucho de sus gobernantes.
cuando vamos a la iglesia de Cristo, donde Cristo es Señor, donde Cristo es Rey, el mundo tiene que ver que nosotros conocemos una felicidad que ellos no conocen, porque eso es lo único que dará gloria a nuestro gobernante. El hombre que no conoce a Dios es un miserable. No importa qué tanto pueda poseer y disfrutar de las cosas que este mundo ofrece, a la hora del dolor y de la aflicción, le aseguro que no encontrará consuelo en ninguna de esas cosas. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 4, que las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Yo no quiero ser en esta mañana sonar cursi. Si algo me molesta a mis oídos son las frases prefabricadas y las frases cursis. Pero en esta mañana me voy a arriesgar a usar una que ustedes conocen muy bien, pero que tiene mucho de verdad. Así que si soy cursi, lo seré para la gloria de Dios. Alguien ha dicho que el dinero puede comprar una buena cama, pero no compra el sueño. El dinero puede comprar una buena casa, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar medicina, pero no compra la salud. El dinero ni las riquezas podrán satisfacer a nadie en el día de la ira. No lo librarán. ¿Recuerdan ustedes cuando Belsasar, el rey de Babilonia, estaba en fiesta en su palacio, bebiendo con los vasos de oro que pertenecían al templo, con toda su pompa y toda su majestad, en el libro de Daniel? Belsasar estaba feliz, contento. Este hombre era rey de la máxima potencia que había en el mundo en aquella época. Pero dice la palabra de Dios que repentinamente apareció en la pared una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Belsasar, tu reino ha sido puesto en balanza y hallado falto. Yo me pregunto, ¿qué pudieron hacer las riquezas de Belsasar por él en ese momento? ¿Saben lo que nos dice la Escritura en Daniel 5:6? Que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Su conciencia le decía: Belsasar, eres culpable. Y un hombre con una conciencia culpable no puede ser feliz, aunque tenga todo el oro que puede producir este mundo. Sus rodillas comenzaron a chocar la una contra la otra. Belsasar se volvió una masa de pan en ese momento y sus riquezas no podían hacer nada por él, porque no podían acallar la voz de su conciencia que le decían: eres culpable, eres culpable. Alguien dijo en una ocasión que las cosas de este mundo tienen la misma capacidad para guardarnos de las turbaciones del alma que la que tiene un papel para detener una bala. La misma capacidad. Y si no pueden hacer nada por nosotros las riquezas en ese momento, entonces son vanidades ilusorias. En cambio, dice el salmista en el Salmo 84, versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre que en ti confía. He allí la verdadera bienaventuranza. Consiste en conocer a Dios, en confiar en Él, en vivir para Él, en andar en obediencia a su voluntad revelada. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Es imposible vivir en obediencia a esa ley y ser infeliz desde el punto de vista de Dios. Es imposible ser feliz y andar en desobediencia a esa ley. Pero aún podemos derivar una enseñanza más de las bienaventuranzas. Y es esta. Las bienaventuranzas nos enseñan que hay muchas personas engañadas en lo que respecta a la genuinidad de su fe. Las bienaventuranzas nos enseñan que hay muchas personas engañadas en lo que respecta a la genuinidad de su fe. Como decíamos al principio, las bienaventuranzas no nos dicen cómo podemos llegar a ser cristianos. Más bien nos dicen que si somos cristianos, estas son las características que debemos poseer. Los cristianos son así. Todos ellos han de ser así. Aquí no se nos está describiendo a algunos cristianos excepcionales,
Cristo dice que las personas que son como las que Él está describiendo en este texto pertenecen al reino de los cielos. Y las demás no tienen parte ni suerte en este asunto. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Los cristianos son así. Los que no son así, no son cristianos. Tan sencillo y llano como eso pueda sonar. Y es interesante ver que el Señor repite en su sermón este concepto vez tras vez para que no haya lugar a dudas al respecto. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos se apegan a una obediencia meramente externa de la ley. Los cristianos obedecen la letra, pero también obedecen el espíritu. Ellos se afanan por cumplir ciertos mandamientos de la ley. Los cristianos quieren vivir a la luz de todo el consejo de Dios. Por lo tanto, los ciudadanos de mi reino tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y si no tenéis esa justicia mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 25, versículo 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pastor, ¿y qué es lo que Cristo está enseñando aquí? Que las personas que viven satisfaciendo los deseos de su carne no pertenecen a su reino. Que aquellas personas que hacen todo lo que sus ojos, su mente y sus sentidos perciben, no son cristianos y a la hora de su muerte descenderán al infierno, aunque piensen que son creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no se está diciendo que para llegar a ser cristiano hay que mortificar las obras de la carne. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los cristianos viven mortificando su carne todos los días de su vida. Y el que no mortifica su pecado no es cristiano. No lo es. Y a la hora de la muerte descenderán al infierno con sus dos ojos, con sus dos manos y con sus dos pies. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, hablando del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero pastor, ¿no está diciendo el texto que el perdón de Dios depende del nuestro? Eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que toda persona que ha experimentado en su vida el perdón de Dios sabe lo que es perdonar las ofensas. El que no sabe perdonar las ofensas no ha experimentado en su vida el perdón de Dios. Eso es lo que el texto nos enseña. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor no está describiendo a un grupo de ateos. Aquí el Señor no está describiendo a un grupo de borrachos y drogadictos. Aquí el Señor está describiendo hombres y mujeres que estaban en su iglesia y que llegaron al final de sus días creyendo que eran cristianos. Y cuando se encontraron con el juicio condenatorio de Cristo, comenzaron a decir, pero Señor, 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 ¿cómo que estamos condenados? Si no me recuerda, Señor, yo predicaba en la iglesia. Señor, yo estaba allí haciendo milagros, yo profeticé en tu nombre, no lo hacía en el nombre de Belcebú, no lo hacía a través de brujería, era en tu nombre, Señor, y yo les declararé, dice Cristo, nunca os conocí, sois hacedores de maldad. Y nos preguntamos, pero Señor, ¿y dónde estaba su maldad?
¿Dónde estaba su maldad? La palabra maldad que aparece en el texto griego es anomia. Estos hombres vivían sin ley. Ellos eran su propia ley. Servían a Cristo como a ellos les parecía. Obedecían como a ellos les parecía conveniente. Esa era su maldad. Esa era su maldad. Y Cristo les dijo, nunca os conocí. No como algunas personas enseñan falsa y heréticamente que perdieron su salvación. No. Los cristianos no pierden su salvación, eso es imposible. Estas personas nunca conocieron al Señor. Como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy día, muchos enseñan algo distinto a lo que estos textos implican. Todo comenzó con la Iglesia Católica Romana, que introdujo el pensamiento de que hay algunos cristianos excepcionales que deben ser considerados santos. ¿Y los demás? ¿Qué les queda? Bueno, son personas comunes y corrientes que no pueden pretender alcanzar el mismo nivel de santidad. Pero esta enseñanza no se quedó exclusivamente en el reino de la Iglesia Católica. Aún entre los mismos evangélicos encontramos que algunos enseñan cosas similares. Estos nos dicen que todos los cristianos son salvos, pero que no todos son santos. Todos han aceptado a Cristo como Salvador, pero no todos los han aceptado como Señor. Todos son cristianos, pero pocos son discípulos. Hermanos, debemos insistir en que esa enseñanza no encuentra ningún apoyo en las Sagradas Escrituras. Y debemos insistir también en que esa enseñanza llevará al infierno a miles de personas creyendo que son cristianas. Claro, eran cristianos carnales. No eran cristianos carnales. Eran impíos. Eran impíos. Recuerdo muy bien una frase que escuché cuando era adolescente, viendo una película. Algo bueno pude sacar. Hasta en los zafacones se encuentran cosas buenas. Alguien decía, si camina como un ganso, habla como un ganso y se mueve como un ganso, mire, no le quepa la menor duda, es un ganso. Si habla como un impío, se viste como un impío, le gusta lo que le gusta a los impíos, camina como un impío, no es un cristiano carnal, es un impío. Un impío que profesa ser cristiano. Porque un día hicieron una decisión por Cristo, levantaron su mano en la iglesia, pasaron al frente, pero de ahí en adelante nadie cambió, nada cambió. Cristo nos dice en las bienaventuranzas que los ciudadanos de su reino son distintos, esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Cristo dice aquí que los cristianos son pobres en espíritu. Ellos reconocen que espiritualmente están destituidos, completamente destituidos de todo mérito ante Dios. Conocen su propia corrupción interna, han podido identificar cuán terrible es la plaga de sus pecados. Y por supuesto lamentan su condición. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. ¿Y qué sigue? Bienaventurados los mansos. Al conocerse también a sí mismos, saben que no tienen nada que defender. Es manso. ¿Y qué sigue? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque conocen a Dios y se conocen a sí mismos, tienen hambre y sed de justicia, anhelan vivir en santidad, agradar a Dios, parecerse cada vez más a Él, aprueban lo que Dios aprueba, condenan lo que Él condena, y así podríamos seguir con todo lo demás. Cada característica nos lleva a la otra y a la otra. ¿Saben lo que algunas personas piensan que son las bienaventuranzas? Un mercado, donde usted va y dice, me gusta esta, la compro. Y también esta, voy a ser misericordioso y pacificador. No, hermanos,
Esto no es un mercado que podemos decidir tomar uno y dejar otro. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y Dios unió estas bienaventuranzas con un vínculo inseparable. El que es pobre de espíritu llora por su condición. El que llora por su condición es manso. El que es manso tiene hambre y sed de justicia, misericordioso, pacificador, etcétera, etcétera. Eso no significa que todos los cristianos poseen todas esas características en el mismo grado. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco significa que los cristianos no tengan una lucha a muerte con las corrupciones de su propio corazón, que se levantan violentamente contra lo que Cristo está diciendo aquí. No, eso no es lo que significa. Tampoco significa que en algunos momentos los cristianos no fallen en mostrar ese carácter como debieran. Pero sí significa que los cristianos aprueban esas características. Ellos no son como aquellos que leen las bienaventuranzas y dicen, ay, pero esto está muy fuerte. Si ese es tu pensamiento, amigo, tú no eres creyente. Porque cuando los cristianos leen las bienaventuranzas, en su corazón dicen, eso es lo que yo quiero llegar a ser. Eso es lo que yo quiero mostrar todos los días de mi vida. Apruebo la palabra de Dios y me condeno a mí mismo. Los impíos condenan la palabra de Dios y se aprueban a sí mismos. Los cristianos aprueban esas características, anhelan conformarse a ellas, luchan por eso, experimentan tristeza y dolor cuando se quedan cortos, y aún en medio de sus imperfecciones y de las debilidades propias de su humanidad no glorificada, los demás, las personas que rodean a este individuo, pueden ver que Dios ha hecho una obra en sus vidas, concediéndoles esas características en mayor o menor grado. Y si eso es así, tenemos razones para creer que hay muchas personas engañadas en el mundo, pensando que son cristianos cuando realmente no lo son. No lo son. Nadie puede ser salvo sin tener en alguna medida los frutos que aparecen aquí. No, 1000 veces no. Los cristianos son humildes, son mansos, misericordiosos, pacificadores. Sabemos que no somos perfectos. Nadie puede serlo de este lado del cielo. De hecho, esta semana al estudiar estas características, eso me movió a dar gracias a Dios por Cristo. Me sentí agradecido por Cristo, porque reconozco que estamos muy lejos de mostrar estas cosas a la perfección. Es Cristo quien llena la medida. Y Él ha puesto su justicia perfecta a nuestra cuenta. Si no fuese por Él, estaríamos condenados, totalmente perdidos. Pero hemos de saber que los cristianos han aceptado el yugo de Cristo y ahora deben andar como Él anduvo. El que dice, yo le conozco, y es un soberbio, no conoce la humildad, no tiene mansedumbre, no siente compasión, no es pacificador, no sabe lo que es perdonar, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que dice la Escritura. No caeremos en el error de los perfeccionistas que enseñan que los cristianos pueden alcanzar la perfección en esta vida presente. No. Pero tampoco caeremos en el error de los antinominianos que nos dicen que se puede ser cristiano sin mostrar las evidencias de lo que somos a través de una vida santa. Eso es antinomianismo. Los teólogos de hoy nos dicen, son cristianos carnales. La Escritura nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. A aquel a quien Dios justifica también lo santifica. Los cristianos son aquellos que Cristo describió en este pasaje. Con todas sus imperfecciones y debilidades manifiestan esas características, luchan por ellas, se afanan por crecer en ellas día tras día. Y amigos, si ese no es tu caso, no debes engañarte a ti mismo. Estás excluido del reino de Dios de acuerdo a la evaluación de Cristo. Pero yo soy miembro de esta iglesia. Amigo, yo no sé si tú eres miembro de esta iglesia. La Escritura dice que los cristianos son humildes,
lloran por su condición, son mansos, misericordiosos, compasivos, pacificadores, saben lo que es perdonar como Cristo los perdonó, y aún con sus debilidades e imperfecciones, aún así, los demás pueden reconocer que esa obra de gracia ha sido hecha en su corazón. Si tú no sabes lo que es eso, amigo, tú estás perdido. Tú estás perdido, irremisiblemente perdido. ¿Qué debo hacer entonces? En primer lugar, reconocer tu incapacidad para llenar esa medida. Lo primero que debes hacer es reconocer tu incapacidad para llenar esa medida. Recuerda que el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, para aquellos que reconocen su miseria espiritual delante de Dios. A ellos y solo a ellos ha prometido Dios traer a la comunión íntima con Él. La verdadera felicidad comienza por una evaluación correcta de lo que somos delante de Dios. No de lo que somos delante de los demás, no. Una evaluación correcta de lo que somos delante de Dios. ¿Y qué somos? No somos nada, no tenemos mérito alguno, pero Cristo llenó la medida. Y Él ha prometido poner su justicia perfecta en la cuenta del pecador por medio de la fe. Ah, pastor, pero créame que yo he reconocido mi pecado. Sin embargo, yo veo que mi vida es completamente contraria a lo que dice aquí, totalmente contraria. Bueno, es posible que has reconocido tu maldad, que hayas llegado al reconocimiento de tu pecado, pero no tienes el menor interés de que Cristo gobierne sobre ti. Ese es el problema. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el lugar donde Cristo gobierna. ¿Es allí donde tú quieres vivir? ¿O quieres vivir en el reino del mundo recibiendo los beneficios del reino de Dios? Eso no se puede. Eso es imposible. Cristo dice que aquellos que creen en Él le obedecen. Y aquellos que creen en Él, Cristo por gracia pone en su cuenta, por la fe, no por su obediencia, porque nuestra obediencia siempre será imperfecta. Hermanos, no se abatan por el hecho de que no llenamos la medida. Nunca la llenaremos de este lado del cielo. Nunca. Cristo llenó la medida por nosotros y Él ha puesto en nuestra cuenta su justicia por medio de la fe. Ese es el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice haz esto o lo otro, dice cree. Pero nota quién es el objeto de esa fe. El Señor Jesucristo. Si crees que Él es el Señor, llevarás su yugo. Si llevas su yugo, serás como la persona descrita en este pasaje. Y si eres como la persona descrita en este pasaje, conocerás la verdadera felicidad. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que podemos aprender de las bienaventuranzas. Que Dios nos conceda luz en esta mañana para que podamos hacer una evaluación correcta de nosotros mismos.